El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, San Lucas, a quien hoy celebramos, no fue un apóstol del Señor, pero sí uno de los 4 evangelistas. Entonces tiene prácticamente la misma altura que un apóstol. Y la Iglesia hoy día se viste con este color rojo porque él también dio su vida en testimonio de la fe, por amor a Cristo. Y San Lucas, aún no siendo un apóstol, no sabemos, tal vez llegó a ser sacerdote u obispo, o tal vez quedó como laico. Eso está un poquito en la penumbra. Probablemente fue sí ordenado, porque dice la carta a Timoteo que leímos hoy que él acompañaba a Pablo en todas sus correrías apostólicas. Entonces seguramente que también recibió la imposición de manos sacerdotal. Pero, en fin, eso lo sabe Dios nomás. Lo importante es que él tuvo una gran tarea, que fue evangelizar, nada menos que escribiendo el evangelio que lleva su nombre, que es el tercer evangelio. El primero es de Mateo, el segundo de Marcos y el tercero de San Lucas, a quien hoy celebramos. El cuarto evangelio de San Juan, y después viene otro libro escrito por San Lucas que se llama Hechos de los Apóstoles, donde se relata cómo fueron los primeros años de la Iglesia, de la comunidad cristiana, cómo se fue propagando la evangelización por todas partes, tal como Jesús lo había pedido y mandado. Porque ser misioneros, ser evangelizadores, no es una tarea solo de los 4 evangelistas o de los 12 apóstoles o de estos 72 discípulos que dice el Evangelio de hoy, justamente de San Lucas, capítulo 10, que fueron enviados por el Señor a comunicar el Evangelio, sino que es una tarea de toda la Iglesia. Todos por el bautismo tenemos esta misión, esta tarea de evangelizar, de ser ángeles. La palabra evangelio significa ángelos. Ángelos significa mensajero, que porta un mensaje, comunica un mensaje. Los ángeles reciben ese nombre porque son los que nos hablan de parte de Dios. Por ejemplo, como San Gabriel, que le comunicó a la Virgen que sería la Madre de Dios. Y nuestros ángeles de la guarda también nos están comunicando permanentemente lo que debemos hacer para agradar a Dios. Aunque no nos demos cuenta, ellos nos ayudan, nos protegen y nos van guiando. Y también el Señor nos pide a nosotros que seamos ángeles en ese sentido, ¿no? Mensajeros, portadores de la palabra, de la buena noticia. Y esa es la tarea principal de la Iglesia, mis queridos hermanos.
Hoy en día se está hablando que la Iglesia tiene que hacer ollas comunes para ayudar a las personas más pobres y que están pasando hambre, sobre todo en las grandes ciudades. Este domingo la Iglesia rezaba mucho por eso. Y claro, en tiempos de crisis, la Iglesia siempre tiene que hacerse presente con obras de caridad, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, curar al enfermo, sanar, ¿no es cierto?, espiritualmente también a los que están tristes, escucharlos, acompañarlos, practicar el amor, la caridad cristiana, igual que Jesús. Eso es muy importante y además vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras de caridad. Pero la primera obra de caridad que tenemos que hacer es dar a conocer a Jesús, porque puede haber algo más bonito que ayudar a un hermano a tener fe. Imagínense, si dice la misma Escritura en la carta a los Romanos que el justo se salva por la fe. Por supuesto, el que se salva es porque es justo. Pero ¿cómo vamos a ser justos? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a tener fe si nadie nos predica la palabra de Dios? Lo dice el mismo San Pablo. Entonces es importantísimo evangelizar. Y hoy más que nunca esta tarea le corresponde no solo a los sacerdotes, sino, yo diría, de un modo muy especial a los laicos. Este es el tiempo en que ustedes, los laicos, tienen que sacar la voz y evangelizar, comunicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quedan muy pocos sacerdotes y muy pocos obispos. Y por diversas situaciones que están pasando en el mundo, al interior de la Iglesia, crisis de todo tipo, también el demonio que ha hecho bastantes fechorías en ese sentido, muchos hoy en día, pastores, ya no hablan tanto, ¿no es cierto? Se acalla el Evangelio, se ha caído en un modernismo, es decir, tratemos de adecuarnos al mundo, a las necesidades modernas, para caerle más bien a la gente. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, vayan y comuniquen la buena noticia. Esa es la primera orden que da el Señor antes de subir a los cielos. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hay algunos que dicen que no hay que convertir a nadie. Eso lo dijo lamentablemente un obispo en Portugal cuando fue el Encuentro Mundial de Jóvenes. Vengan jóvenes, y aquí no vamos a convertir a nadie. Vengan todos los que quieran. No es eso lo que dijo Jesús. Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Porque ese es el mayor regalo que le podemos dar a un hermano, a un prójimo, que conozca a Jesús, que se alimente de su palabra. Porque, repito, el justo se salva por la fe. ¿Qué sacamos con llenar la iglesia con gente, ¿no es cierto?, que se siente bien, que cada uno piensa como quiere, etcétera? Pero no hay conversión, no hay cambio, no hay verdadera fe. Eso ya no es la iglesia. La iglesia tiene un solo objetivo, la salvación de nuestras almas. Poder estar para toda la eternidad con Dios. ¿Podemos desearle algo mejor a alguien? ¿Qué es mejor? Que un médico le diga al paciente, mira, tú tienes tal enfermedad y todavía te puedes ayudar si hace esto y esto. Es doloroso saber la verdad. O que ese médico diga, no, mira, si no tienes nada, hombre, sí, ¿para qué te voy a preocupar? No, si no es para tanto. Pero le está mintiendo. No, la verdad duele a veces, pero nos hace bien, nos libera, dice Jesús, y hay que comunicarla con amor, pero hay que decirla. El llamado a la conversión. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso envió a los 72 discípulos y después envía a toda la iglesia. Todo cristiano que se precia de serlo, entonces tiene esta tarea: llevar la buena noticia. Después Jesús dice, enseñen todo lo que yo les he transmitido a ustedes. Enseñen todo lo que yo les he dicho. Tenemos que transmitir entonces, hermanos, la doctrina de Jesús. No otras doctrinas o ideologías raras que están apareciendo para caerle bien al mundo, para tener más adeptos. No, lo que salva es lo que enseñó Jesús,
no lo que enseña el hombre, no lo que el mundo está comunicando hoy. Entonces, ese es el plan pastoral de Jesús. Es bueno hacer de repente encuentros, los sacerdotes gastamos mucho tiempo a veces, ¿no es cierto?, en las reuniones de clero, en crear planes pastorales. Este mismo sínodo, ¿no es cierto?, que se está haciendo, a ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero lo que podemos hacer es escuchar a Jesús, lo que dice el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer: evangelizar, enseñar, transmitir la enseñanza de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, bautizar, llevar los sacramentos a todos, sanar enfermos, dice Jesús hoy día. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos fe si el Señor nos dio ese poder, hermanos, de sanar enfermos? Enfermedades físicas, mentales y espirituales, en el nombre de Jesús. Claro que sí. Perdonar los pecados, celebrar la Eucaristía. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, tendrá vida eterna. Entonces Jesús da la orden. Fíjense hoy día, cuando lo último que dice el sacerdote en la consagración del vino, que es: hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Eso es lo que tenemos que hacer los sacerdotes: celebrar la Eucaristía con la comunidad. Y todos, en mayor o menor medida, según nuestras posibilidades, llevar el Evangelio de Jesús. San Lucas era un médico, era un laico, pero él dedicó su tiempo para investigar qué hizo Jesús, qué hicieron los apóstoles, cómo la Virgen María vivió su experiencia de ser Madre de Dios. Y a él le debemos todos estos pasajes maravillosos, primer capítulo, segundo capítulo de Lucas, la infancia de Jesús, cómo nació él, cómo fue el anuncio del ángel, todo lo que vivió la Virgen, la visita a su prima Isabel, la presentación del templo, el nacimiento de Juan Bautista, todo eso, porque Lucas investigó, quiso conocer quién era Jesús. También nosotros, ojalá, tengamos esa hambre de la palabra de Dios, de conocer bien la Escritura, la enseñanza del Señor, también el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, que es tan rico, y todo lo que nos han enseñado los santos, los papas, a lo largo de estos 20 siglos, porque así, enriqueciéndonos de esa buena noticia, podremos también nosotros ser buenos misioneros, evangelizadores. Esa es la primera tarea que Jesús nos deja. Así sea. Amén.